Hola, soy Harley Schlanger. Hoy es el 6 de noviembre de 2022 y me gustaría darles la bienvenida a un programa especial con la fundadora y presidente del Instituto Schiller, Helga Sepp-LaRouche. Ha pasado tiempo desde nuestra última conversación, ya que Helga ha estado extraordinariamente ocupada. Así que los pondremos al tanto de lo que ha estado sucediendo, que es mucho. Especialmente es mucho lo que hemos estado haciendo para intervenir en esta situación estratégica extremadamente peligrosa. Ayer hubo una conferencia de prensa con EIR, es decir, de Executive Intelligence Review y el Instituto Schiller, con el objetivo de catalizar un movimiento mundial para una movilización no violenta contra el peligro de una guerra nuclear. Fue titulada Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar. Helga, tú participaste en esto, fue muy importante. ¿Por qué no nos das una idea de la importancia de esto y lo que se dijo? La razón por la que decidimos realizar una conferencia de prensa de este tipo fue, en parte, porque hay una conciencia cada vez mayor de muchas personas en el mundo, en muchos países, de que estamos peligrosamente cerca de la Tercera Guerra Mundial y que en el periodo reciente lo que no se conoce en absoluto en los medios europeos o no lo cubren, en realidad hubo dentro de Estados Unidos muchas intervenciones en la campaña electoral en contra de senadores, en contra de congresistas que son conocidos por ser los instigadores de estas políticas de confrontación. Y todo un ejército de activistas, en su mayoría jóvenes, se enfrentaron a esta gente diciendo, ¿por qué consienten y apoyan las políticas que implican el riesgo de la destrucción de la civilización? Y hay un gran revuelo al respecto porque una de las personas más importantes fue Diane Sare, que es la única candidata independiente que logró, a pesar del ambiente adverso en Nueva York, donde hicieron la famosa regla casi imposible para entrar en la boleta electoral. Y ningún otro candidato, excepto ella, logró recolectar las firmas de 66,000 votantes, pero aún así, a pesar de que obtuvo el claro mandato de estos votantes que quieren que sea candidata en las elecciones, fue excluida del único debate entre Schumer, el senador de Nueva York, y su oponente del Partido Republicano, Pinion. Y si escuchan su debate, fue muy aburrido y no dijeron nada importante. Y Sare habría sido la única que hubiera hablado del peligro de una guerra nuclear y sospechan que esa es la razón principal por la que no querían que ella participara para nada en el debate. Pero debido a que ella tiene una gran cantidad de seguidores, algunos de ellos decidieron realizar sin demora una conferencia de prensa y presentar los temas que los medios y los políticos están tratando de ocultar. Así que los que se reunieron en la rueda de prensa de ayer fueron algunas personalidades muy francas y conocidas internacionalmente que hablaron sobre el peligro de una guerra nuclear. Y solo repasaré la lista. Uno fue Steven Starr, que es un importante experto nuclear de la Universidad de Missouri. Luego Scott Ritter, que es muy famoso porque es uno de los críticos más abiertos de las recientes políticas estadounidenses. El ex coronel y ex senador estatal de Virginia, Richard Black, quien es muy famoso y tiene muchos seguidores en todo el mundo. El veterano ex analista de la CIA, Ray McGovern, además de otras personas como Cliff Kirakoff, ex alto funcionario del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Teníamos a varias personas de Francia, el general de la Guardia, el coronel Corvès, Jacques Cheminade y yo. Este fue un evento realmente importante y los insto a que vayan a este video y especialmente miren el video que presentó Steven Starr, un video corto de cómo sería realmente una guerra nuclear.
Y puedo prometerles que si ven ese video, no podrán dormir bien, porque se darán cuenta de que estamos sentados en un barril de pólvora termonuclear, que si algo saliera mal, conduciría a la aniquilación de la civilización en muy poco tiempo. Y lo que él demuestra con animaciones es que tanto Estados Unidos como Rusia tienen unos 1,000 misiles balísticos intercontinentales, y si hay una señal en la pantalla de uno u otro lado de que han disparado un misil, eso deja unos 2 minutos para informar al presidente sobre la situación. El presidente tiene entonces unos 30 segundos para decidir qué hacer. Luego, los misiles tardan otros 2 minutos en llegar a la posición de lanzamiento y después tienen un tiempo de vuelo de entre 5 y 7 minutos. Así que, como máximo, desde la primera advertencia de lanzamiento hasta el impacto real, hay entre 10 y 15 minutos. Ahora, pueden imaginar que eso ya implica el mayor riesgo posible debido a un error de juicio, una falsa alarma, un accidente. Todas estas cosas pueden pasar y naturalmente uno de los mensajes más fuertes que hicieron todos, Ray McGovern, Scott Ritter, Steven Starr, y esto es lo que yo he estado diciendo durante mucho tiempo, que la idea misma de que se puede tener una guerra nuclear limitada usando solo unos pocos misiles nucleares tácticos y luego detenerse y luego pensar qué más hacer, eso no existe. Una vez que se use una sola arma nuclear, se desplegará todo el arsenal y como queda muy claro en este video, ocurrirá un invierno nuclear durante aproximadamente 5, 7 o 10 años en los que no habrá más producción de alimentos. Ya no habrá más vida vegetal y como consecuencia, las personas que no murieron en las primeras explosiones nucleares morirán en el siguiente año de hambre y el terror. Uno solo puede imaginárselo, aunque no realmente, solo podemos hacernos una idea. Entonces, esto es con lo que algunas personas están jugando y debemos tener en cuenta el hecho de que el comandante del Comando Estratégico de Estados Unidos, el almirante Charles Richard, en una conferencia del 1 y 2 de noviembre dijo, esta crisis de Ucrania en la que estamos ahora es solo el calentamiento, se acerca la grande y no pasará mucho tiempo antes de que se nos ponga a prueba de una manera en que no se nos ha puesto a prueba en mucho tiempo. Fue este mismo almirante Charles Richard quien en febrero le dijo al Pentágono que la probabilidad de una guerra nuclear había pasado de poco probable a muy probable. Luego, uno de los puntos de discusión que surgió fue si el Pentágono es consciente de que el resultado de esto será un invierno nuclear. Personalmente creo que no lo son, porque todavía tienen una maniobra militar todos los años llamada Global Lightning, con la idea de usar algunas armas nucleares tácticas, luego un poco de guerra cibernética, luego guerra convencional, y suponen que todo será una guerra prolongada de varias semanas, mientras que esa opción no existe. Por lo tanto, la ilusión de que pueden llevar a cabo una guerra nuclear limitada o ganar una guerra nuclear fue desafiada totalmente por todos estos expertos. Y cualquier persona que esté preocupada por el peligro de la guerra, vean el video de la conferencia de prensa, vean la discusión completa, porque estas son algunas de las personas más abiertas y con la mayor experiencia que puedan encontrar. Y fue muy destacado que la evaluación de los especialistas estadounidenses fue compartida completamente por los dos militares de Francia, el general de la Guardia y el coronel Corvès, quienes también dijeron que todos los videos del coronel Black y Scott Ritter y Ray McGovern son estudiados por todos los militares en Francia. Y sé que algo similar es cierto de al menos algunas personas en Alemania. Así que esto es muy importante. Si no ven estos videos, no saben lo que está pasando. Después hubo una larga discusión sobre de que necesitamos concientizar a la gente
porque a diferencia de principios de los 80s, y tanto Scott Ritter como Ray McGovern estaban en servicio militar activo durante la crisis de los misiles de mediano alcance a principios de los 80s, por lo que conocen de primera mano lo que era estar en la crisis de Cuba, lo que era estar en una situación de un lanzamiento en caso de alerta en los 80s, con los despliegues de los SS-20 y los Pershing II. Dicen, y es obvio, en ese momento había cientos de miles de personas en las calles, en las protestas y advirtiendo de la Tercera Guerra Mundial, mientras que ahora, cuando la situación es mucho más peligrosa, hay muy poca conciencia de esto. Está empezando a cambiar ahora. Hay manifestaciones contra la guerra en Italia, bastante significativas en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Alemania. Definitivamente está cobrando impulso. Pero si comparamos lo que podría pasar a la humanidad, a saber, la aniquilación total, y lo contrastamos con el conocimiento que tiene la gente, es casi nada. Desafortunadamente, uno tiene que decir, eso también se discutió, que los gobiernos que están impulsando estas políticas, obviamente, tampoco tienen una idea de a qué están jugando. Así que esto es algo que hay que ver. Así que por favor vayan a la página electrónica del Instituto Schiller y véanlo. Efectivamente, pueden verlo en la página del Instituto Schiller. Y creo que lo más emocionante en el sentido de lo que dices, en el sentido de una advertencia, fue el diálogo, la discusión que tuvo lugar entre los panelistas y también con los medios en la segunda parte de la conferencia de prensa. Y nuevamente, aparte de lo que estamos haciendo, vemos muy pocos intentos de confrontar a los halcones de guerra con la realidad de lo que están haciendo. Ahora, en ese contexto, mencionamos la campaña de Diane Sare. Algunos voluntarios de su campaña, especialmente en las últimas semanas, se enfrentaron a los halcones de guerra en reuniones ciudadanas y los dejaron sin palabras o simplemente despotricando. El enfrentamiento con Alexandria Ocasio-Cortez, que ha sido visto ahora por decenas de millones de personas en todo el mundo, Ilhan Omar, Elizabeth Warren, la senadora de Massachusetts, denunciando a estos disque pacifistas y progresistas como realmente un frente para los halcones de guerra. La más importante, Obama fue confrontado por Stuart y Anastasia Battle y luego Mike Pompeo. Así que, Helga, este es el tipo de acción que es un ejemplo que deberían tomar las personas. Enfrentamiento no violento de los halcones de guerra, ¿no crees? Sí, creo que esta es una señal muy importante de que hay una oposición política a la guerra dentro de Estados Unidos. Creo que esto es muy importante para que otras personas en todo el mundo lo sepan, porque cuando miramos a los medios, se piensa que tenemos una política monolítica, pero no lo es. Y el hecho de que estos jóvenes activistas tengan el valor de enfrentarse a estas personas de la élite política y confrontarlos de esta manera, ya ha cambiado el panorama en Estados Unidos, porque muchos de los llamados medios alternativos, algunos de ellos con muchos seguidores, también comediantes, como el programa de Jimmy Dore y programas similares. Todos han entrevistado a Diane Sare, por lo que ha empezado a romper el esfuerzo de contener a su campaña y hay una conciencia cada vez mayor. Y creo que es muy importante que suceda algo similar en Europa y otras partes del mundo, porque estamos amenazados con la extinción de la civilización y este es un asunto que debería preocupar a todas las personas en este planeta, por lo que es muy, muy importante. Como mencionaste a Alemania, está muy claro que Alemania es la principal víctima o una de las principales víctimas, además del pueblo ucraniano, por supuesto, de esta campaña de guerra. Y lo que estamos viendo es la posibilidad de una división en el gobierno de coalición en torno a la visita a China del canciller Scholz. ¿Qué piensas sobre la importancia de esto? ¿Y es esto, de hecho, parte del potencial para que crezca un sentimiento contra la guerra en Alemania?
Bueno, esto es muy interesante porque creo que hay al menos dos ministros en la coalición del gobierno de Alemania que apoyan completamente las provocativas políticas de Estados Unidos y los británicos. Eso es increíble porque significa que estos ministros se supone que juraron proteger al pueblo alemán. Olvídense, los verdes son los más. Lo que está haciendo el ministro de Economía, Robert Habeck, en sus políticas económicas, amenaza con destruir totalmente a la economía alemana. Y lo que está haciendo la ministra de Relaciones Exteriores, Baerbock, llamando a China el rival sistémico y promoviendo el envío de las armas pesadas a Ucrania, diciendo que defenderá a Ucrania, incluso si los votantes alemanes no están de acuerdo con eso. Y es después de todo supuestamente una funcionaria elegida democráticamente. Así que los votantes pueden sacar sus propias conclusiones de eso. Pero claramente hay una situación en la que Scholz se dio cuenta y siendo obviamente instruido por el nivel más alto de la industria alemana, tanto los directores ejecutivos de las grandes corporaciones como también los líderes de los sectores de máquinas de herramienta, los trabajadores calificados, las pequeñas y medianas empresas, de que Alemania no sobrevivirá a esta política. Así que Scholz decidió hacer este breve viaje a China en el 50 aniversario de las relaciones germano-chinas, lo cual es muy importante. Porque si nos fijamos en eso, hace 50 años, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Walter Scheel, fue a China y se reunió con Mao Zedong, con Zhou Enlai, con el ministro de Relaciones Exteriores, Xi Pengfei, y estos no eran menos comunistas entonces de lo que son los comunistas hoy. Pero si nos fijamos en la actitud civilizada, el gran arte de la diplomacia representada por Scheel y también por Helmut Schmidt, e incluso más tarde el ministro de Relaciones Exteriores Westerwelle, quien tenía un respeto absoluto por una cultura diferente y no había tanta histeria como la que vemos hoy con Baerbock y compañía. Así que Scholz fue una visita muy corta, voló, tuvo 10 u 11 horas de reuniones con Xi Jinping, con el ministro Li Keqiang, y luego voló de regreso. Sin embargo, fue extremadamente importante porque Alemania en este momento ya se desvinculó de Rusia totalmente y eso significa que tendremos una gran crisis energética en las próximas semanas y meses. Pero si Alemania cortara los lazos también con su mayor socio comercial, China, que es lo que estos verdes en el gobierno y también algunos ministros del FDP están pidiendo, y eso sería el fin de Alemania como nación industrial. Y eso está captándose en la conciencia de muchas personas. Creo que esto es muy importante porque si nos fijamos en las cifras, como ha aumentado el comercio entre China y Alemania, creo que 1000 veces desde el comienzo de las relaciones diplomáticas en 1972, de unos 275 millones de dólares a 245 mil millones de euros, lo cual es una cifra enorme. Luego, miles de puestos de trabajo en Alemania dependen de las exportaciones a China, donde tenemos grandes inversiones, relaciones de importación. En el auge de China, uno de los países que más se ha beneficiado ha sido Alemania. Así que todo el nivel de vida en Alemania se ha basado en las importaciones de energía barata de Rusia y un creciente mercado de exportación en China. Y estos vándalos, los verdes, están amenazando a ambos. Por lo tanto, es muy importante que Scholz decidiera ir con una gran delegación de industriales alemanes a China y con suerte han podido remediar parte del daño que se ha causado. No del todo, porque si estudiamos lo que dijo Xi Jinping, citó a Helmut Schmidt
que es bastante interesante citar a un ex canciller del mismo partido SPD de Scholz, y dijo, citando a Schmidt, es muy fácil perder la confianza rápidamente y es muy difícil recuperarla. Obviamente, esto es un gran problema porque si los chinos, que siempre están pendientes de lo que está pasando con Rusia, observaron el colapso de la Unión Soviética en 1991 y dijeron que harían todo lo posible para garantizar que eso nunca le sucediera a China. Y de la misma manera, observan cómo se están comportando ahora con Rusia, con las sanciones. Dicen que si Alemania puede hacerle eso a Rusia bajo el chantaje de los británicos, la Unión Europea y los Estados Unidos, ¿qué les impide hacer lo mismo con China? Entonces, en ese sentido, es muy importante que Scholz haya hecho su visita y obviamente estamos en una situación extremadamente fluida. ¿Quién sabe qué sucederá el martes 8 de noviembre con las elecciones de medio término en Estados Unidos? Si eso conducirá a un debilitamiento significativo de los demócratas, tal vez en una geometría ligeramente diferente. Es muy importante que Scholz haya hecho esa visita y con suerte esto se pueda continuar, porque si la industria alemana se pusiera firme y realmente reconociera el peligro que representan estos verdes, puede haber alguna esperanza, pero esto es bastante peligroso. Helga, sé que escribiste un artículo esta semana sobre la necesidad de un cambio de rumbo en la política del gobierno alemán. Eso será publicado por EIR. La gente puede buscarlo en nuestras páginas electrónicas y también ha sido entrevistada repetidamente por las redes chinas para discutir lo que significó que se llevara a cabo esta reunión, lo que es muy significativo. La otra cara de esto en el ataque a Alemania fue la explosión de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Esto se convirtió en un tema de controversia, especialmente contra los británicos, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia le leyó la cartilla al embajador británico en Moscú, como dijeron, sobre no solo la evidencia que presentaron al Consejo de Seguridad de la ONU de la mano británica en la explosión del gasoducto Nord Stream, sino también el ataque a la flota rusa del Mar Negro en el puerto Sebastopol. ¿Ha habido cobertura de esto en Occidente? ¿Alguien está hablando de eso? Porque esto estaba claramente dirigido a la mano británica en toda la operación de la OTAN contra Rusia. En comparación con la importancia que tiene, hay muy poca cobertura y la que hay está tratando de ridiculizarla y minimizarla como si fuera una típica noticia falsa rusa. Pero como han expresado muchos expertos en Europa y en Estados Unidos, no creen que Rusia hubiera hecho tal acusación si no tuviera los hechos que la respaldan. En el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador ruso Vasily Nebensia presentó a puerta cerrada pruebas de que los británicos tuvieron un papel en el ataque con drones contra la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol, que los rusos pudieron desviar y derrotar. Pero también que los británicos estuvieron involucrados en el sabotaje de Nord Stream 1 y 2. Obviamente, esto debe corroborarse con pruebas y hechos, pero tuvimos antes todo tipo de expertos militares que básicamente dijeron que el único cui bono, el único con la capacidad, quien tenía motivo, quien estuvo en el lugar en el momento adecuado, todo señala a Estados Unidos o a uno de sus aliados. Y los británicos definitivamente tienen la capacidad de hacer este tipo de cosas. Y creo que esto es realmente importante. Esperaría que el Parlamento, por ejemplo, hiciera una gran investigación al respecto. El gobierno debería hacer una investigación, deberían exigir
toda la información, probablemente ya la tengan. Porque la otra cosa es que Liz Truss, la efímera primera ministra británica, alguien hackeó su celular. Ahora hay evidencia de que 1 minuto después del sabotaje de Nord Stream, envió un mensaje de texto al secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, que decía, está hecho. 1 minuto después del ataque. Ahora, que eso sea una coincidencia es muy poco probable. ¿Cómo fue hackeado el teléfono? Eso no es tan difícil porque usó su teléfono personal y cualquier información recopilada por cualquier persona, por la Agencia de Seguridad Nacional o GCHQ, recopilada y almacenada, está disponible de inmediato para todos los demás grandes actores, los chinos, los rusos, por lo que ya no hay ningún secreto de esta manera. Así que estoy muy segura de que la evidencia saldrá a la luz y luego, si realmente se prueba, entonces las implicaciones de esto son enormes. Creo que para Alemania el permanecer en una alianza con los países que están tratando de arruinarla económicamente, obviamente es algo imposible. Así que creo que esta noticia británica es muy importante y deberíamos seguir investigándola con mucha atención porque esa puede ser una de las cosas que puede cambiar el curso de la historia para que tome una dirección completamente diferente. Hablando de crear una dirección diferente para la humanidad, has convocado una serie de conferencias con funcionarios y exfuncionarios electos, principalmente de Iberoamérica, pero ahora se está ampliando a más sectores y el proceso de discusión que iniciaste es cómo creamos un movimiento ciudadano global para lograr la nueva arquitectura financiera y de seguridad justa. La próxima conferencia será el 22 de noviembre de 2022 y me gustaría que dieras una idea al público de lo que hemos hecho con esto y qué pretende esta próxima conferencia. Bueno, el 7 y el 27 de octubre tuvimos 2 conferencias en las que participaron principalmente legisladores y ex legisladores electos latinoamericanos, quienes expresaron su gran preocupación por el peligro de guerra. Luego de ahí surgió la idea de que, naturalmente, también debería interesarle a otros funcionarios electos, tanto activos como retirados, y también a sus electores. Y de ahí surgió la idea de que cuando la humanidad se ve amenazada por la Tercera Guerra Mundial, eso le concierne a todos. Y eso automáticamente catapulta a todos los ciudadanos a convertirse en ciudadanos del mundo. Y Federico Schiller, en cuyo honor nombramos al Instituto Schiller, creía que no debe haber una contradicción entre ser patriota de tu propio país y ser ciudadano del mundo. Y por lo tanto, el lema de este proceso es, por lo tanto, ciudadanos del mundo de todos los países unidos. Algunos de ustedes pueden reconocer que es una variación de otra frase que también proviene de una persona de Trier, mi ciudad natal, por lo que hay cierta ironía histórica en eso. Pero de otra manera es realmente un tema muy importante porque creo que debemos asegurarnos de que el video que mencioné al principio de Steven Starr, todos en el planeta deberían verlo. Tenemos que deshacernos de las armas nucleares. He tenido esa convicción durante mucho tiempo. También somos conscientes de que es muy difícil porque a pesar de algunos avances en las negociaciones de desarme, las armas nucleares constituyen el poder de quienes tienen el poder, por lo que es muy poco probable que se llegue a un acuerdo deliberado para prohibir las armas nucleares, a pesar del hecho de que tendría mucho sentido.
Por lo tanto, solo hay dos caminos. Uno es el camino que mi difunto esposo Lyndon LaRouche propuso y que luego se convirtió en la IDE que el presidente Reagan adoptó el 23 de marzo de 1983, que era básicamente la idea de que las superpotencias deberían trabajar juntas para desarrollar nuevas tecnologías que harían tecnológicamente obsoletas a las armas nucleares. Creo que todavía se puede hacer algo sobre eso, que requiere más investigación, más conocimiento, porque muchos de los sistemas de armas han cambiado mientras tanto de manera significativa, pero sigue siendo definitivamente un enfoque. El otro enfoque es asegurarnos de que haya un público mundial que lo exija. Y eso es lo que estamos tratando de hacer a corto plazo. Y cuando se le preguntó a Mahatma Gandhi quién fue el creador del método de resistencia no violenta, cuando se le preguntó a Nehru, su colaborador más cercano, ante el hecho de las armas nucleares, ¿cree que los métodos de no violencia son suficientes? Y Nehru respondió, dado que las armas nucleares son la forma de violencia más violenta, deben ser especialmente métodos no violentos los que usemos para luchar contra eso. Así que los invitamos a participar en eso y transmitir el mensaje a tantos amigos y colegas como puedan, porque definitivamente estamos en un momento extremadamente peligroso, porque mientras tengamos el peligro de una explosión del sistema financiero, la hiperinflación, el colapso del sistema neoliberal y gente en el occidente que piensa que los nuevos países emergentes del sur global, del BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghai, que están trabajando en un nuevo sistema económico, se les consideran un rival sistémico y un enemigo que se debe contener, en lugar de aceptar la oferta de unirse a ellos. El peligro de guerra permanecerá. Así que vamos a luchar para hacer que la gente en Europa y en Estados Unidos entienda que la geopolítica debe detenerse, que Europa y Estados Unidos deben unirse a los países del sur global y responder a su exigencia de que el colonialismo debe terminar. Así que estamos en un momento muy, muy importante en la historia mundial y hay muchas razones para ser activistas. Como dijo Ray McGovern ayer, hay que mover el derrière, mover el trasero. Conviértanse en activistas con nosotros. Bueno, Helga, gracias por acompañarnos hoy. Creo que es absolutamente crucial que las personas acepten tu sugerencia de ver el video de la conferencia de ayer en la página electrónica del Instituto Schiller bajo el título Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar. Y en el mismo sitio podrán registrarse para la conferencia del 22 de noviembre. Detengan el peligro de la guerra nuclear ahora, que continuará y de hecho expandirá el diálogo para unir a las personas de todo el mundo alrededor de esta perspectiva que acabamos de escuchar de Helga. Hasta la semana que viene. Todos tienen la tarea que Helga dictó. Únanse a nosotros y usen la inspiración de los jóvenes para confrontar a los llamados poderosos y forzarlos a reconocer que no tienen nada que ofrecer más que guerra y caos. Hay que quitarles el poder.